queridos youngvidentes. Yo soy el Dr. Zacharias Bergman y sean bienvenidos a el tercer episodio de Junkie or Not, donde les hablaré de una de las drogas que no se considera droga simplemente porque es lícita, el tabaco. De les hablaré de las diferentes especies de plantas que existen, de cómo se consumía de manera ritualística durante tiempos precolombinos y de la cultura que existe en torno al consumo de purros. Porque si alguno de ustedes no lo sabía, así como existen catadores de vinos, también existen catadores de purros. Y es que alrededor de los purros existe un gran número de reglas para poder disfrutarlos, ya que no se trata únicamente de inhalar el humo que producen, sino de paladear su sabor. Y aunque estamos acostumbrados a ver grandes gángsters como Al Capone o Tony Montana fumando purros como si fueran cigarrillos más grandes, ¡nein! Existe toda una técnica para poder degustarlos. El tabaco, como nosotros lo conocemos, se obtiene de una planta que se llama nicotiana. Esta planta entra dentro de la clasificación de drogas estimulantes. El tabaco es una planta anual o bianual, dependiendo de la especie, que crece entre 1 y 3 metros y que es originaria de América, lugar donde tiene una gran historia de uso. Su principal uso era con fines chamánicos debido a los efectos que provoca, pero también era una popular droga debido a su alto grado de adicción. La historia del tabaco se remonta a las antiguas culturas americanas y después llegó a Europa con la colonización. Cuando Cristóbal Colón descubrió América, no se dio cuenta que también descubrió el tabaco. El tabaco llegó a Europa por España y fueron precisamente los españoles los primeros en disfrutar los placeres de fumarlo, pero también los primeros en sufrir las prohibiciones. Las prohibiciones empezaron a surgir a través de la Iglesia y la Inquisición, que consideraban el humo del tabaco demoníaco, porque el único que podían aceptar era el del incienso. Después de la Iglesia, también comenzó a ser prohibido por las autoridades, debido a cuestiones de creencias e intereses económicos. Como ya lo saben, en México es legal comprar y consumir tabaco a partir de la mayoría de edad. Pero a partir de febrero del 2008 quedó estrictamente prohibido consumirlo en espacios públicos cerrados en beneficio de los no fumadores. ¡Una pendejada! De las consecuencias que conlleva el consumo del tabaco ya se ha hablado mucho. Por eso solo las tocaré de manera superflua, que son el cáncer, los males cardiovasculares, tos, bronquitis. Pero también un fumador tiene menos posibilidades de tener Parkinson. Dentro de los efectos que causa la nicotina encontramos disminución del apetito, sensación de bienestar, aumenta la actividad intestinal y aumenta la mucosa. Aumenta la presión arterial, provoca sudoración, náusea y hasta vómito, diarrea y mantiene al cuerpo en un estado de alerta. Hablando sobre la situación ritualística, es importante aclarar que desde tiempos inmemoriales, el culto al tabaco ha sido de primordial importancia en las prácticas religiosas de todo el continente americano, y no se utilizaba de forma hedonista como lo hacemos hoy en día, ni se fumaba la planta que en la actualidad consumimos, la cual es la Nicotiana tabacum. De forma ritualística se consumía la Nicotiana rusticaria o Picietl, como se conoce entre los hablantes del náhuatl, la Nicotiana glauca, la Nicotiana atenuata, la Nicotiana bigelovi y la Nicotiana trigonophilia. Todas estas plantas pertenecen a la familia de las solanáceas y contienen entre 3 y 4 veces la cantidad de nicotina que posee el tabaco que fumamos con regularidad. Debido a la alta concentración de nicotina en estas plantas, la situación de adicción era muy grave entre los sacerdotes, que las empleaban para ceremonias, ya fueran adivinatorias o de curación. Esa misma necesidad se le atribuía a los dioses, razón por la cual se les ofrendaba como alimento en forma de humo. Por estas razones, el culto al tabaco fue fuertemente perseguido por la iglesia. Pero pasemos a otras.
Ahora les hablaré un poco de las plantas en sí. Dependiendo de la especie, tienen un tallo herbáceo o semileñoso. Tienen hojas grandes y perfectamente aisladas, con abundante vena y generalmente no son onduladas. En función del tamaño de las hojas, se utilizan para darle sabor al purro. Las hojas de mayor tamaño tienen tendencia a ser más valiosas, debido a que son menos abundantes y es mucho más difícil conservarlas. Las hojas más altas tienen más cuerpo y aroma muy fuerte. Las hojas medias altas tienen cuerpo y elasticidad baja y son de aromas menos fuertes que las anteriores. Las hojas medias bajas tienen cuerpo y elasticidad media y con aroma medio. Y por último, las hojas más bajas son de cuerpo muy fino y elástico, pero con un aroma muy bajo. A la hora de la recolección, las hojas se recogen por niveles para poder mantener la clasificación del sabor. Las hojas recolectadas se llevan a la casa de tabaco donde se dejan para su desecación. Las casas de tabaco se orientan de este a oeste para que se calienten por la parte delantera y trasera al amanecer y al anochecer. Después se pasa a la fase de curración, donde se ponen las hojas en vigas. Estando en la casa de tabaco, las hojas se acomodan primero abajo y conforme se van secando, se van subiendo. Este proceso dura en promedio de 50 días para después pasar a la fermentación. Durante la fermentación, las hojas se dejan a medio metro de altura para que se fermenten con su propia humedad. Este proceso dura aproximadamente otros 30 días. Luego se pasa a la fase de escogida, donde se seleccionan las hojas por clase, tamaño, color y grado de defecto. De ahí se mojan para tener una mejor maleabilidad, se amarran por tamaños y se acomodan en estivas. Este proceso de escogida dura entre 1 y 3 meses. Después de este proceso, pasan a que se sequen otra vez para que una vez más sean remojadas. De ahí pasan al cuarto de horneado un par de horas para que se sequen y se puedan trabajar. Después se les quita la vena para poder clasificarlas. Las rotas sirven para tripa o relleno y las demás se clasifican para cada parte y sabor del purro. Ya acomodadas, proceden al área de torcido, donde la encargada de torcer arma cada purro a mano. Primero se coloca una hoja de capa cortada que sirve para que se enrolle bien el purro. Después se coloca el corazón o tripa, que es lo que le da el sabor al mismo. En esta se utilizan diversas hojas para darle un sabor único al purro. Después se prensan en cajas de madera para que mantengan su forma. Y es que los purros nunca pasan por una máquina para su elaboración. De la mesa de torcido pasan de 4 a 8 semanas en los escaparates o cuartos de maduración, donde se acomodan en armarios de cedro para después pasar a su anillado y empaquetado, pero antes tienen que emparejarlos. Para concluir con este tema, les hablaré un poco sobre el arte de fumar, porque fumar un purro es como catar un buen vino, se debe de saborear. Existen reglas de etiqueta para fumar. Por ejemplo, para encender el purro, primero hay que cortarle el capote. Y no se corta con cualquier tijera o cuchillo, ni tampoco en cualquier sección. Se recomienda utilizar cortadores especiales que se pueden adquirir en cualquier casa de tabaco. Y el corte se debe de realizar un poco antes de donde termina la curva del capote para que no le entre demasiado oxígeno al purro, pues por el exceso de combustión pierde su sabor. Ahora, el encendido no debe de ser como el de un cigarrillo, sino que se prenden de las orillas hacia el centro. Y no se deben de utilizar encendedores de butano ni cerrillos, porque son de cera. Se deben utilizar fósforos de madera. Otra recomendación de los conocedores de los purros es que nunca se debe de dejar apagar y volverse a fumar, porque se amarga y pierde su sabor. Eso es todo por este tercer episodio de Junkie or Not, mis queridos bebés parregórricos. Yo soy el Dr. Zacarias Bergman y espero que les haya gustado. Si tienen dudas, preguntas o alguna sugerencia, pueden dejarlo aquí abajo en la caja de comentarios. Suscríbanse al canal de Se Busca y síganos en nuestras redes sociales. Facebook, Se Busca Producciones.
Instagram y Twitter, Se Busca C33. No se pierdan cada miércoles un nuevo episodio de Yonki or Not y chequen los demás programas de Se Busca. Auf Wiedersehen, mis queridos Yonki videntes.